Saludos, mi nombre es Elena Betancourt, estudio Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Esquel. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las bases de datos en MySQL. Como temario tenemos primero lo que son las bases de datos, sus características, algunas áreas que componen las bases de datos, los sistemas gestores no pagados, MySQL y sus tipos de datos que se pueden emplear, y por último veremos lo que es un ejemplo práctico. Como objetivos tenemos definir qué es una base de datos, investigar los distintos gestores de las bases de datos, profundizar los conocimientos de las bases de datos en MySQL y por último explicar mediante un ejemplo la utilización de MySQL. Las bases de datos son sistemas informáticos a modo de almacén que permiten guardar grandes volúmenes de información. Sus características son primero seguridad, es decir que solo las personas autorizadas puedan tener acceso a dicha información que almacenan. Deben ser integrales, tener integridad, quiere decir que la información debe mantenerse sin pérdidas de datos. Deben ser independientes del sistema operativo o programas que interactúen con ella, y deben ser consistentes, es decir que la información se debe guardar sin duplicidades y de manera correcta. Las áreas de las bases de datos son primero DDL, Data Definition Language, que es una parte del lenguaje que permite la definición de datos, funciones que definen cómo van a ser los datos, y DML, que es un lenguaje de manipulación de datos que permite manipular la información. Se compone de las siguientes instrucciones o funciones: Select, que es una función que permite solicitar que se nos devuelva un dato o una serie de datos. Insert, que es una función para insertar nuevas filas de información en una tabla. Update, que es una función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. Y Delete, que es una función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla. Ahora veremos algunos gestores no pagados. Tenemos por ejemplo PostgreSQL, DB2, Express-C, MySQL, la edición gratuita, Sybase, MySQL, la edición pagada de base, IBM Informix, Microsoft SQL Server y Oracle. Ahora vamos a centrarnos solamente en lo que es MySQL. MySQL fue concebido por la compañía sueca MySQL AB, fue adquirida por Oracle en el 2008. Los vástagos de MySQL se llaman derivados o forks, como son Drizzle, que es un sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto en el desarrollo basado por MySQL 6.0. MariaDB, que es un reemplazo popular drop-in desarrollado en la comunidad para MySQL, que utiliza las API y los comandos de MySQL. Y Percona Server con ExtraDB, que es una versión mejorada del MySQL y es conocido por su escalabilidad horizontal. MySQL es una base de datos de código abierto que es muy popular en el mercado. Sus características básicas son rendimiento, fiabilidad en general y fiabilidad en cuanto a su uso. Es una base de datos utilizada para aplicaciones basadas en web y utilizadas por propiedades web de alto perfil como son Facebook, Twitter y YouTube. Y es una base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM. Los tipos de datos que se encuentran disponibles en MySQL son básicamente tres. Los numéricos, que pueden ser enteros, pueden ser small int, tiny int, medium int, big int, pueden ser decimales, flotantes, de tipo doble y de tipo booleano, cada uno con sus respectivos rangos de bits o valores entre los que pueden estar. También tiene el tipo de datos con formato de fecha, como puede ser date, que nos permite almacenar una fecha con año, mes y día, y igualmente con sus respectivos rangos. Datetime, que nos permite, además de almacenar la fecha, también nos permite almacenar horas, minutos y segundos. El time, que nos permite almacenar horas, minutos y segundos. El timestamp, que nos permite almacenar una fecha y una hora UTC. Y el year, que nos permite almacenar años en 4 dígitos.
Y por último tenemos los tipos de datos de string, como pueden ser char, varchar, tiny blob, blob, medium blob y long blob. Igual cada uno con su respectiva longitud y máximo de caracteres y algunas características como por ejemplo la distinción entre mayúsculas y minúsculas, etc. Por último vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se utiliza en MySQL. Una vez abierto nuestro MySQL Workbench, vamos a tener una ventana similar a la siguiente, en donde podemos crear lo que es nuestra base de datos. Voy a ponerle un nombre. Ya, a continuación podemos añadir un diagrama. En donde podemos colocar nuestras tablas y todo lo que vayamos a utilizar en nuestra base de datos. Para esto damos clic en nueva tabla y ubicamos las tablas que queramos. En este caso voy a poner 2 tablas. En la una tabla vamos a colocar como datos de un cliente y en la otra vamos a hacer como si fuera una factura. Entonces en la primera tabla pondremos como nombre cliente, el nombre de la columna será el ID del cliente y puede ser un entero. En este caso el ID del cliente es un valor PK, que quiere decir primary key, es decir que este valor no se puede repetir y necesariamente debe ser no nulo, es decir que obliga al usuario a llenar este valor, y también debe ser un valor único. Podemos tener más opciones como que sea un valor binario o una fila de ceros, valor incremental y entre otros. Vamos a agregar otra columna como nombre, le dejamos como varchar de 45 o podemos modificar la longitud. Ponemos apellido, por último pongamos teléfono, vamos a colocarle también como un entero. Vamos a colocar todos como no nulos y listo. Vamos a llenar nuestra tabla 2. Nuestra tabla 2 va a ser factura, va a tener de igual manera un ID factura que va a ser un valor PK único y una fecha del tipo date. También como vamos a obligar a que sea llenado y ya. Ahora vamos a relacionar nuestras dos tablas, nuestra tabla cliente y nuestra tabla factura, a través de nuestros foreign keys. Vamos a escribir la variable que vamos a referenciar o la columna, en este caso ID cliente, referenciado de cliente con el ID de factura, porque un cliente puede tener varias facturas, entonces vamos a relacionar de esta manera con ID cliente. Podemos ver cómo se nos crea la relación entre el cliente y la factura. Por último vamos a guardar lo que hemos creado como save model. Vamos a guardar todo en una carpeta, toda la base de datos que vamos a crear, y vamos a darle un nombre. Por último nos vamos a database
Forward Engineer. Seleccionamos el local instant MySQL. Vamos a comprobar la clave que habíamos puesto al momento de crear, de instalar nuestro MySQL. En mi caso 1, 2, 3, 4. Damos clic en Next. Damos clic en Skip Creation for Foreign Keys. Damos clic en Next para importar lo que son las tablas y objetos, y podemos ver cómo se ha generado el código de lo mismo que hemos hecho en forma gráfica. Y listo. Ha finalizado con éxito. Ingresar a nuestra ventana de comandos de MySQL. Damos clic en Command Line Client. Nos pide ingresar el password de nuevo. Escribimos 1, 2, 3, 4 en nuestro caso. Y ya estamos en nuestro MySQL. Ahora vamos a observar las bases de datos existentes. Para eso digitamos show databases y podemos ver todas las bases de datos que ya hemos creado. En este caso vamos a utilizar tutorial, que es la que acabamos de crear ahorita. Ponemos use tutorial y vemos que se ha cambiado a esa base de datos. Ahora podemos visualizar todo lo que hemos creado aquí en nuestra base de datos tutorial. Escribimos show tables, nos muestra en este caso cliente y factura, que es las tablas que hemos creado. Ahora podemos ver qué contienen nuestras tablas. Para esto digitamos show columns from cliente. En este caso vamos a ver qué contiene nuestra tabla cliente. Podemos ver lo que habíamos colocado anteriormente: y de cliente, nombre, apellido, teléfono con sus respectivos tipos de datos. Ahora vamos a proceder a llenar esta tabla de datos. Para esto insertamos unos nuevos valores. Escribimos el comando insert into cliente values. Le decimos dónde vamos a escribir los nuevos valores. Va a ser en la tabla cliente y empezamos a digitar. Vamos primero a escribir el ID del cliente, que será 1, 2, 3, coma, el nombre del cliente. Vamos a escribir un nombre, un apellido y vamos a escribir el nombre, el apellido y por último el teléfono que le hemos colocado de dato entero. Entonces vamos a colocar un teléfono. Y listo. Ahora podemos insertar así otros valores. Por ejemplo, vamos a poner vamos a dejar el teléfono y el ID el mismo del anterior, y vemos que aquí nos dice que la primera columna ha sido duplicada, y como nuestra primera columna es primary key, esta no puede ser duplicada. Entonces aquí nos da este error, y solamente la primera columna es primary key, las demás no les colocamos así. Entonces aquí debemos colocar otro ID y ya nos quita el error. El teléfono podemos ver que sí se puede repetir porque ese no es un primary key. Y por último, para poder observar todo lo que ya está dentro de la tabla que hemos creado, escribimos el comando select asterisco from cliente, que es nuestra tabla, y podemos observar cómo ya se ha llenado nuestra tabla. Están puestos los datos que acabo de escribir y los datos que escribí anteriormente. Y eso es todo. Muchas gracias.